Este hombre se hizo pasar por Jesús durante 30 años, pero los siguientes 12 años los pasará tras las rejas. Amigos, esta es una historia que ya hemos visto antes. Hombres con revelaciones divinas y discursos apocalípticos que prometen salvación, pero que terminan por hacer que sus seguidores experimenten un infierno por el abuso, la destrucción y la manipulación que ejercen sobre ellos. Personas que se volvieron locas de poder y que no les ha importado la vida de los demás con tal de cumplir sus propios deseos. El día de hoy tenemos a Sergei Torop, mejor conocido como Vissarion, el Jesús de Siberia, un ex policía de tránsito que un día dijo haber recibido una revelación divina y que terminó construyendo una secta en medio del bosque con más de 10,000 seguidores alrededor del mundo dispuestos a entregarle todo. Una historia que prometía salvación, pero que terminó en caos y muerte. Afortunadamente el día de hoy está detenido y sentenciado a ir a la cárcel por los daños que salieron a la luz. El supuesto Mesías terminó siendo un impostor. Qué sorpresa, ¿no? Un manipulador y un depredador espiritual disfrazado de salvador. Pero la pregunta es, ¿quién era realmente este hombre? ¿Y cómo logró manipular a tantas personas durante tanto tiempo? Pues amigos, antes de usar túnicas blancas, de ser llamado Cristo o que miles de personas se arrodillaran ante él, Sergei Anatolievich Torop era simplemente un hombre más de la Unión Soviética. Nació en 1961 en Krasnodar, una ciudad al sur de Rusia, y su infancia fue como la de muchos, sin lujos, sin fama, sin profecías. En sus 20s hizo el servicio militar como sargento en Mongolia, trabajó en una fábrica metalúrgica y eventualmente se convirtió en oficial de tránsito en la ciudad de Minusинsk, en Siberia. Básicamente un hombre común. Sin embargo, nadie a su alrededor imaginaba lo que vendría después. En 1989 su vida dio un giro cuando lo despidieron de su trabajo como inspector de tráfico. Según los registros, había sido un buen empleado. Era un hombre disciplinado y hasta tenía 9 reconocimientos, pero aún así lo dejaron ir. La cosa es que ese evento marcó el inicio de su transformación. Fue una especie de quiebre interior. Según él mismo contó años más tarde, que sintió que algo surgía violentamente desde dentro de él. Algo que había estado reprimiendo. No lo sé, tal vez sentía que su vida no iba como él esperaba. A pesar de ser un trabajador disciplinado, lo habían despedido. Quizás se cansó de que otros tomaran decisiones por él, de vivir bajo estructuras en donde nunca tuvo protagonismo, y es posible que en medio de esa frustración naciera un deseo por controlarlo absolutamente todo. Por eso, en lugar de buscar un nuevo trabajo, se independizó, pero no para abrir una empresa y ya no tener jefes, sino para convertirse en el jefe supremo de todos, literalmente, de todos. En 1990, Sergei Torop declaró haber tenido una revelación espiritual. Según él, fue una experiencia interior profunda que lo conectó con una misión sagrada de parte de Dios. Después de este supuesto despertar espiritual, Torop empezó a construir su propia religión, una que mezclaba creencias, símbolos y doctrinas de distintas fuentes. Se inspiró de elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa, el budismo y, claro, como todo buen pseudomesías de nuestros tiempos, en el Apocalipsis, porque si no, ¿de qué manera iba a asustar a sus seguidores? Además, también adoptó una postura vegana, abrazó el colectivismo y promovió un estilo de vida ecológico. Estas ideas no solo marcaron su forma de vivir, sino que también se convirtieron en los pilares de la doctrina que más tarde predicaría a miles. Y el momento histórico también jugó a su favor. La Unión Soviética se estaba desmoronando. El comunismo que había definido a toda una generación estaba cayendo. El país estaba en crisis y millones de personas perdían no solo un empleo, sino también su fe en las instituciones, en la política y en la vida misma. Había un vacío ideológico, moral y espiritual. Y en medio de ese vacío y ese caos, emergió Sergei Torop como la voz de Dios en la tierra. En 1991, Sergei fundó oficialmente la Iglesia del Último Testamento en la región de Krasnoyarsk, Siberia, y tiempo después adoptó el nombre de Vissarion, que significa el que da nueva vida. Su mensaje atrajo rápidamente a miles de personas, especialmente en comunidades rurales y empobrecidas, que veían en él no solo una guía espiritual, sino un salvador en medio del caos. En 1995, Vissarion y sus seguidores establecieron una aldea aislada conocida como la Morada del Amanecer y también llamada Sun City, en la región siberiana de Krasnoyarsk. Ahí formaron una comunidad autosustentable con sus reglas estrictas. Entre las reglas que tenían estaba el no fumar, no tomar alcohol y no decir malas palabras. Y a ver, sé que estas pueden sonar muy normales, pero hay más. No podían consumir carne, café, té, azúcar, pan con levadura ni productos derivados del trigo. Es más, ni siquiera podían usar dinero, estaba prohibido. Además, este señor estableció su propio calendario, uno en donde la fiesta más grande del año la celebraban el 18 de agosto para conmemorar su primer sermón
que dio en 1991. Y también la Navidad la celebraban el 14 de enero por su fecha de nacimiento, el día en que Jesús reencarnó en él, supuestamente. Este hombre era en extremo controlador. Se dice que nadie le podía cuestionar sus órdenes y que utilizaba la salvación como método de manipulación. En una ocasión dijo: para aceptarme, la gente tiene que renunciar a todo lo que posee. A los ricos les resulta muy difícil entrar en el reino de los cielos. Muy difícil. Según él, si le entregaban todo, les podía facilitar la salvación. En fin, Sergei no solo decía que su madre verdadera era María, literalmente se quería ver como Jesús. Se vestía con túnicas blancas, cabello largo, barba bien cuidada, siempre manejaba un tono de voz suave, tenía el disfraz completo. Prácticamente diseñó su imagen para encarnar lo que la gente imaginaba cuando piensa en Cristo. Claro, si Jesús hubiera sido un ruso con cabello rubio y ojos de color. Pero bueno, sus seguidores lo llamaban el Maestro, el Padre o Cristo. Y aunque públicamente decía que no era Dios, afirmaba ser el canal exclusivo de comunicación con el Padre Celestial. Imagínate. Decía que toda comunicación de Dios para el mundo venía solamente a través de él. La cosa es que la gente lo seguía porque sí tenía mucho carisma. Las personas lo describían como sabio, amable e inspirador. Una persona le dijo al periódico The Guardian: irradia un amor increíble. Conocí a Vissarion en agosto pasado. Fue como una descarga eléctrica, como el repicar de una campana. Sin duda, es el Hijo de Dios. ¡Wow! Así fue como durante casi 3 décadas Sergei Torop se consolidó como el Mesías de Siberia, un líder carismático rodeado de fieles y viviendo como una figura divina. En su punto más alto se calcula que el movimiento llegó a tener más de 10,000 seguidores alrededor del mundo, con aproximadamente 4,000 viviendo en las comunidades siberianas bajo sus enseñanzas. Pero no todo era paz y oración. Como mencioné antes, las reglas eran estrictas, la obediencia total y en algunos casos el precio se pagó con la vida, como veremos más adelante. Su carisma no alcanzaba para ocultar las cosas perturbadoras que sucedían dentro de la comunidad, como el hecho de que se separó de su esposa para casarse con una joven de 19 años, una mujer que había vivido con él desde que tenía 7, sí, desde los 7 años. Imagínate el nivel de control. Y no era el único comportamiento cuestionable. Sus líderes espirituales le pedían constantemente dinero a los seguidores, al grado de dejar a muchas familias sin absolutamente nada. Y además los ponían a trabajar sin paga, no como un acto voluntario, sino como una obligación espiritual, como si el sacrificio físico fuera prueba de su fidelidad al Mesías, mientras el Jesús siberiano se quedaba en su mansión disfrutando del trabajo de los demás. En los cargos judiciales se describe que 16 personas fueron reconocidas como víctimas de daños morales y que al menos 6 sufrieron daños físicos como resultado de las prácticas laborales impuestas y la explotación. Pero tal vez lo peor de todo fue su mandamiento antimédico, el cual costó muchas vidas. Elena Melnikova, una de las personas que testificaron en contra de Sergei, recordó lo que él enseñaba. Decía: conócete a ti mismo, de ahora en adelante la carne debe sanarse a sí misma. En la mayoría de los casos la enfermedad es un castigo por la incapacidad de mantener la propia carne en armonía con la naturaleza. Para Vissarion, si estabas enfermo era una señal espiritual de que no estabas alineado con sus enseñanzas. Lamentablemente esa creencia tuvo consecuencias reales. Según han reportado diversos noticieros, fueron varias personas las que fallecieron por enfermedades no tratadas. En su lugar les decían que solo tenían que orar más. Elena Melnikova también dijo al noticiero de BBC que se produjeron situaciones ridículas en las que los adultos y niños murieron porque no recibieron asistencia médica. No está muy claro cuántas muertes fueron las que sucedieron a causa de este hombre, pero lo preocupante es cuántas más pudieron haber sido. No solo por la falta de atención médica, sino porque desde hace años Sergei decía estar preparando a sus seguidores para una batalla sangrienta definitiva, la cual sucedería cuando la humanidad alcance su última etapa. Y para muchos, obviamente, esto iba a terminar con sus seguidores sin vida. Pero bueno, la cosa es esta, gente. Date cuenta de cómo este hombre decía ser el Cristo, el Salvador, la voz del Padre. Pero a la luz de todo esto, de las muertes evitables, la explotación, la manipulación, el abandono médico y el abuso de poder, la pregunta es, ¿qué clase de Salvador deja ese tipo de frutos? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Y creo que con este Jesús siberiano no queda ninguna duda de quién era en realidad. Así es que, en fin, amigos, afortunadamente, después de casi 3 décadas de abuso
abusos, mentiras y control absoluto, el Estado ruso finalmente intervino. El 22 de septiembre del 2020, en una operación aérea, helicópteros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia descendieron sobre las aldeas del culto y arrestaron a Sergei Torov junto con sus dos principales colaboradores, Vadir Redkin y Vladimir Vedernikov. Los tres fueron acusados de haber creado una organización religiosa ilegal, de causar daño físico y psicológico muy grave y de violar los derechos y libertades de sus seguidores. Durante el juicio todos se declararon inocentes, negaron haber manipulado a sus seguidores y minimizaron los abusos, pero las pruebas fueron contundentes y hace unas semanas un tribunal ruso los declaró culpables y les ordenó pagar más de $500,000 en compensaciones a las víctimas. Además de esto, Sergei fue sentenciado a 12 años de prisión en una colonia penal de alta seguridad y sus colaboradores recibieron 12 y 11 años. Esto quiere decir que Sergei no quedará libre hasta el 2037, cuando tenga 76 años. Así es que esperemos que este sea el fin de su manipulación, de su engaño y de su poder para seguir haciendo daño a los demás. Y así, amigos, terminó la historia del supuesto Jesús de Siberia entre rejas. Una historia que nos recuerda lo necesario de estar alertas y poner atención a los frutos de los demás, porque las palabras pueden engañar y los títulos pueden impresionar, y aún las apariencias a veces pueden seducirnos y engañarnos. Como todos estos supuestos mesías, también hay ideologías destructivas, movimientos que prometen libertad, que no siempre gritan, pero a veces susurran. No llegan con cadenas, llegan con promesas. Pero lo que realmente son se revela en lo que producen, en lo que dejan detrás. Y una cosa más, tal vez más importante, no solo se trata de mirar hacia afuera, no solo se trata de juzgar los frutos de los demás, también nos toca mirar hacia adentro y analizar nuestra propia vida. Preguntarnos qué fruto estamos dando nosotros. ¿Somos quienes decimos ser o estamos viviendo una mentira que se ve bonita pero está vacía por dentro? Porque así como se reconoce un falso mesías por los frutos que deja, también se reconoce a una vida íntegra por los frutos que siembra. Al final no se trata solo de creer en algo, se trata de vivirlo, de encarnarlo, de que tu vida hable más fuerte que tus propias palabras. Porque sí, por sus frutos los conocerás, pero por los tuyos también.